Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa Cambio en el Debate, en esta ocasión sustituyendo por este día a Javier López Osorio, quien es el encargado de esta sección los miércoles. Estamos con Elvira Arellano Juárez, profesora, integrante de la Escuela de Promoción Política de la sección 18 del Movimiento Magisterial Democrático. También es militante del Movimiento de Liberación Nacional. Hay un tema que es interesante, que está, digamos, por aterrizar en Michoacán, que es la posible instalación de un tribunal permanente de los pueblos, que digamos que a nivel internacional ya está, en el país empieza a socializarse en los estados del país, y que bueno, pues creo que, que por varias razones debería estar aquí en Michoacán, dado que tiene que ver con violación de derechos humanos, de derechos sociales. ¿Por qué no, profesora, primero así, muy tajante, muy breve, nos dices qué es este Tribunal Permanente de los Pueblos, y luego vemos eh, por qué debe instalarse en Michoacán? Sí, claro. Muchas gracias, Samuel. Buenos días. Nada más quiero hacer una aclaración. No pertenezco al Movimiento Democrático Magisterial, ¿eh? Soy de la sección 18 democrática. Claro que sí, es un tribunal de conciencia, un tribunal ético. Fue inspirado por un abogado llamado Lelio Basso. Es un tribunal que pretende enjuiciar todas las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, México para el mundo, concretamente hablemos de Michoacán, está proyectando una imagen que no es cierta, ¿no? En Michoacán tiene incluso 7 pueblos mágicos. Parece que ante el mundo estamos muy bien, pero esto no es cierto. Entonces, el tribunal pretende mostrar esta contradicción, ¿no? La realidad. Claro, la realidad, la violación de derechos humanos, principalmente, así es. ¿Por qué no, digamos, este tribunal es a nivel internacional, nacional? ¿Hay una instancia nacional? Es un tribunal internacional. Internacional. El tribunal ha sesionado aproximadamente en 40 países. Tiene 130 miembros con una reputación moral altamente, pues, ¿cómo llamarlo? Altamente, no se puede cuestionar, ¿no? Son miembros honorables. Es un organismo internacional que anda sesionando, por llamarlo de alguna manera, en diferentes partes del mundo. Se trae a México viene con 7 capítulos diferentes. ¿Y usted nos toca uno a Michoacán? Michoacán va a ser una de las sedes. Aquí se va a llevar a cabo en Michoacán la 8ª audiencia, que tiene que ver con la cuestión del empleo. Estamos trabajando a través de la Escuela de Formación Política en conjunto con el Movimiento de Liberación Nacional para que este trabajo pueda proyectarse y pueda hacerse en grande. Yo, la verdad, yo sé que es en octubre este evento, pero ¿qué características debe tener y por qué del empleo y por qué precisamente en Michoacán? En octubre, pensamos que pueda ser en octubre porque hay que juntar denuncias. Es importante primero hacer un diagnóstico. El diagnóstico deberá llevar denuncias sobre violación del empleo. Es una determinación, por ejemplo, el juicio contra el Bester Gordillo, ¿no? Va a haber un evento en el Zócalo el 15 de mayo, que es una mesa del TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos, donde principalmente vamos a estar profesores. Aquí Michoacán es uno de los estados con mayor problemática en ese sentido, ¿sí? Hay más temas, que es como por ejemplo los feminicidios, la migración, la cuestión ambiental, los transgénicos, el maíz, la vida rural, los migrantes, medios de comunicación, la guerra sucia, principalmente violación de derechos humanos. Y a Michoacán se determina, como es la sección 18, quien tiene que ver en esta organización, que sea la cuestión del empleo. Así es. Yo me imagino, porque no sé, que el Tribunal Permanente de los Pueblos, del cual estás
integral. Yo creo que deben tener un diagnóstico, aunque sea preliminar, sobre cuáles son las principales violaciones de los derechos humanos en el caso de Michoacán. Ahí tienen determinado un diagnóstico o algo preliminar que nos dé un ejemplo de qué estamos hablando. Estamos trabajando en ello. Lamentablemente la gente luego permanece apática, como que no quiere darse cuenta de lo que está ocurriendo o no le ve alternativa para solucionar. Entonces yo creo que tenemos un trabajo todavía joven, pero esto salta a la vista, la problemática del empleo salta a la vista. No solamente estamos trabajando en el empleo, también estamos trabajando con otra organización denominada Asamblea Nacional de los Afectados Ambientales, y ahí ya se van articulando temas que pueden ser de afectados ambientales, como el nombre lo indica. Muchos temas diversos como los que yo le acabo de decir, pero nosotros nos vamos a centrar en el empleo. Vamos a buscar que se particularice, que se trate principalmente de eso, pero hay temas diversos como minería, como desempleo, feminicidios, asesinatos, todo lo que estamos pues viviendo, ¿no? Pero no más aterrizado la idea de cuáles son las principales violaciones que han detectado de derechos humanos en el caso de Michoacán, porque hace rato me decías de que Michoacán tiene 7 pueblos mágicos y que no refleja una realidad que se vive aquí, porque hay muchas violaciones. Eso fue más o menos en palabras lo que me dijiste, pero no me has ejemplificado cuál es esa realidad a la que quieren mostrar hacia afuera y que está siendo vedada en el caso de Michoacán. Bueno, voy a dar un ejemplo de lo que hablé. Los 7 pueblos mágicos, uno de ellos es Angangueo. Angangueo es un pueblo minero. Hace 2 años todos sabemos que sufrió un deterioro de una montaña que sepultó pues a la mayoría de las casas del pueblo, ¿no? Va el presidente de la República hace, no sé, cuestión 2-3 meses y lo denomina pueblo mágico, pero ahí hay una problemática muy grande. Solamente muestran la plaza, la iglesia de San Simón, arreglaron bonito, limpiaron las calles. Creo que ha habido un avance, pero no es como él lo está planteando ante el mundo, ¿no? Le está haciendo una promoción al pueblo que dista mucho de la realidad que él plantea, por un lado. Por otro lado, hay una cuestión de minería muy delicada ahí, ¿no? Que tiene que ver con el despojo, que tiene que ver con explotación minera y que tiene que ver con inversiones extranjeras. Eso es lo que se pretende mostrar en el Tribunal Permanente de los Pueblos, por dar un ejemplo, ¿sí? Otro de los ejemplos respecto a la cuestión de la educación. La maestra Elbester Gordillo, cómo ha impuesto algunas cuestiones que tiene que ver con la violentación de los profesores, que tiene, por ejemplo, la Alianza por la Calidad Educativa, ¿no? Por ejemplo, la evaluación universal en este momento que rechazamos por completo. ¿Por qué? Porque está elaborada por personas que no tienen que ver con la educación, tiene que ver con empresarios, tiene que ver con un enfoque completamente diferente al que se requiere en la educación, por dar algunos ejemplos. Y no están contemplando la violación a los derechos de los niños al acceso acceso a la educación, cuando los propios maestros son los que faltan a clases y dejan mucho que desear en cuanto a la calidad de enseñanza. No es una violación a los derechos de los niños en lo particular, y estoy hablando de toda clase de corriente magisterial. Yo pudiera justificar esa parte, pero creo que no soy la adecuada. Yo creo que tiene que venir a partir de la gente. Si hay una agrupación, asociación de padres de familia, de maestros, de sociedad civil, que pueda demostrar que se están violentando los derechos de los niños respecto a la educación, yo creo que tendríamos que integrar esos temas ahí, pero no sería yo quien pudiera juzgar esa parte. Últimamente las fuerzas federales contra la lucha contra el crimen organizado, se ha visto la población afectada. Ellos hablan del
los males el menor en la violación de los derechos humanos, privación ilegal de la libertad, introducción a domicilios con lujo de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso también lo contemplan ustedes? Pero por supuesto, claro que sí. No es posible que no haya la capacidad de donde venga, que tiene que ser del gobierno obviamente, de diálogo. No es posible que violenten de esa manera y quieran someter a la gente a un orden. Eso habla de una falta de capacidad de organización, de comunicación. También eso se está tomando en cuenta, la militarización que tiene que ver incluso con la violentación de un artículo constitucional, ¿no? Cuando el ejército sale a las calles, está violentando, mucho más cuando pretende entrar a un hogar, cuando están agarrando gente sin preguntar, después averiguan. Todo eso tiene que ver con el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque es uno de los temas que se pretende enjuiciar. En Michoacán, por la particularidad de que empezó un programa federal de seguridad pública en tiempos de Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador actualmente, pues se iniciaron con demasiadas violaciones. ¿Usted considera, profesora, que esas violaciones de derechos humanos de parte de las fuerzas federales han disminuido o se han replegado, han sido más discretos las fuerzas federales, la gente ya no denuncia? O caso Michoacán, ¿ha disminuido eso? Porque inicialmente hubo demasiadas quejas ante las instancias de derechos humanos y últimamente como que no, o el ejército o las fuerzas federales tomaron otro tipo de actitud. ¿Cuál es digamos la idea que usted tiene de este tema? Como entiendo la pregunta, no creo que haya disminuido esto. Es preocupante, concretamente en Michoacán, que nos estemos acostumbrando al ejército y a la policía en la calle. Es muy, lo vemos ya como algo normal. Yo creo que no ha disminuido, lo vemos en la nota roja de los periódicos, lo vemos en las calles. ¿Hay algún evento de levantamiento o algún problema? Inmediatamente sale, pero las fuerzas federales, la policía, los militares incluso, no creo que haya disminuido, ¿no? Y que no se haga nada y que la gente lo vea, que lo aplauda, yo lo veo preocupante, ¿no? Porque la gente está aislada, supongo que con miedo, supongo que protegiendo lo suyo, pero no podemos ser apáticos y no voltear al frente o al lado. Yo creo que esto no lo debemos permitir. Queremos una vida tranquila, queremos denunciar que esto está ocurriendo y que está afectando a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que pudiera venir el Tribunal Permanente de los Pueblos a México y que se haga un diagnóstico en toda la República y demostremos, esto no se va a juzgar en un tribunal civil. Uh-huh. El Tribunal Permanente de los Pueblos pretende hacer un tribunal moral, ético, concientizar pues a la gente, reunir a la gente, organizarla, pero no para pelear ni para voltear en contra del gobierno. Queremos como destapar las cloacas, violentaciones de derechos humanos principalmente, que es el caso de Michoacán. Profesora, bueno, bajo ese hilo, ¿cómo has visualizado la participación de las instancias de derechos humanos en el caso de Michoacán? Hablamos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, y bueno, la nacional, tienen ahí sus atribuciones específicas, pero en el caso de Michoacán, ¿cuál es tu parecer de esta institución de derechos humanos estatal? Yo creo que falta mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo digo con todo respeto. Son tantas las denuncias, son tantos los casos que yo no encuentro aún dónde está el problema de la no atención. Yo creo que es un organismo que debe ser reforzado por fuerza y este diagnóstico pudiera servir bastante, ¿no? Pudiera servir bastante para que Derechos Humanos pueda hacer una valoración mucho mayor y que pueda haber un resultado por lo mismo mucho mayor. Yo creo que sí queda la gente inconforme.
Entonces tenemos una Comisión de Derechos Humanos estatal muy pequeña, muy chica para lo que está sucediendo en Michoacán. No sé si sea pequeño o sea grande. Yo creo que los resultados pues no son los que debieran ser. Más bien eso, ¿no? Oye, profesora, la cuestión el caso de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, donde hubo un desalojo de casas de estudiantes, hubo aprehensiones en la calle de parte de fuerzas estatales y federales. Hablemos exclusivamente por el tema de si se considera, desde el punto de vista, por ejemplo, tuyo, consideras que hubo violación a los derechos humanos de parte de, digamos, de elementos policíacas. Yo no podría, en lo personal, hablar de manera general. ¿Hubo violaciones, consideras? Por supuesto que hubo violaciones. Yo hay situaciones que no comparto con los muchachos, pero por otra parte creo que fueron violentados terriblemente. Empezando por la hora en que fueron a desalojar, empezando por la destrucción que ocasionaron en las casas de estudiantes y por la manera en que fueron sometidos. Yo creo que de manera brutal utilizaron la fuerza, ¿no? Ahí es cuando yo digo que hace falta el diálogo, ¿no? Es importante que el gobierno utilice otras estrategias de comunicación, no de sometimiento. Ese es el terror en el que nos tiene metida a la población. Perdón, alguna gente dirá, no, lo merecen ya, qué bueno. Yo no veo razonable que la iniciativa privada le aplauda al gobierno este tipo de acciones. Nos puede tocar algún día y vamos a brincar, pero igual que ellos, la gente va a decir lo mismo. Ese es el problema que yo veo tan grande, la apatía en la que estamos cayendo la sociedad. ¿Tú consideras, por ejemplo, la cuestión de que tanto se debe de particularizar, no generalizar? Es decir, no todos los jóvenes integrantes de la coordinadora universitaria en lucha fueron los culpables de determinados actos vandálicos, y no todas las fuerzas estatales, públicas y federales fueron responsables de una violación a los derechos humanos de los jóvenes. Es decir, debe haber deslindes. Por supuesto que debe haber deslindes. Los jóvenes son muy solidarios, como deberíamos ser la sociedad, pensando que son o no son universitarios, son solidarios con las causas, ¿no? Yo creo que hay, como en todos lugares, como en toda la sociedad, gente diferente. Creo que habrá algunos líderes que se exceden un poco, pero la mayoría son gente que viene a estudiar. Yo no creo que sea una generalidad que ellos estén haciendo un mal social. Además, yo creo, y esto me puedo equivocar, me voy a atrever a hacer el comentario de que dentro del presupuesto para la educación están contempladas las casas de estudiantes. Si no dieran esta aportación, entonces no están cayendo en ilegalidad ellos, están protestando. Luego no son las formas, es lo que yo decía, sí, pero tampoco son las formas de cómo fueron sometidos, cómo fueron vejados, cómo fueron golpeados. O sea, no se justifica determinados actos vandálicos de los jóvenes, pero tampoco el excesivo uso de la fuerza. Claro, y pudieran contestar, bueno, no vamos a escoger al bueno y al malo, pero no, debe haber una capacidad de diálogo muy, muy grande, buscar una estrategia, otra, lo vemos en casa, con los hijos, ¿no? Hay que buscarle, no podemos someterlos abusando de la superioridad o de una arma o de que tengo el poder. Yo creo que no es posible porque no es general lo que comenta usted, ¿no? Sí, en el caso del gobierno estatal, profesora, ¿cree conveniente que ellos hicieran una autocrítica, un análisis de lo que pasó y tomar actitudes correctivas con sus propios elementos de las fuerzas públicas? Porque yo creo, en lo personal, que sí hubo exceso en la fuerza pública, pero insisto, no fueron todos los que participaron en el operativo, no todos tienen ese tipo de respuesta tan excesiva o tan exagerada, que pues, lógicamente lastiman a cualquier ser humano, sobre todo si se trata de jóvenes que son golpeados de manera tan ártera.
Huartera? Yo creo que sí debe haber una reflexión muy fuerte por parte del gobierno para con sus servidores públicos en ese rubro, ¿no? Debe haber una concientización muy fuerte y debe ser inclinada a la humanización. A la humanización de las fuerzas públicas. Sí, porque luego tratamos a la gente como cosas, tratamos a la gente como algo negativo y estamos destruyéndonos nosotros mismos, ¿no? Creando gente resentida que mañana a lo mejor ya no los vamos a ver en una escuela, los vamos a ver del otro lado. Yo creo que tiene que ver con eso. Debe haber una preocupación muy grande por la formación de una ideología diferente, ¿no? Son gente que tratan gente y como tal tendrían que comportarse. Este es uno de los temas que pudiéramos integrar en la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, aunque dijimos que el capítulo Michoacán es para el empleo, no significa que no se puedan abordar temas de estos. Al contrario, creo que es muy importante que se aborde este tipo de temas, que la sociedad sepa a fondo qué es lo que está pasando y no solamente lo que quieren que se sepa. Entonces podemos concluir un poco de que el Tribunal Permanente de los Pueblos vendrá en octubre, bueno, está en la agenda, que pueda venir en octubre, pero para abordar el tema del empleo, pero la gente que haya visto violentados sus derechos humanos puede acudir ¿a dónde? Para presentar su queja o para que le den seguimiento, si ya lo hizo ante las instancias oficiales, para que le den seguimiento, para que presione el Tribunal Permanente de los Pueblos a que su caso sea visto realmente y tenga una respuesta cuando menos satisfactoria. El Tribunal Permanente de los Pueblos, después de estar solicitando por mucho tiempo la presencia en México, llegó en octubre del 2010 y va a estar 3 años aquí. Se va en el 2014 con diferente tipo de temáticas, yo ya las comenté. Estamos trabajando aquí en el estado de Michoacán en la sección 18, concretamente la Escuela de Formación Política en conjunto con el Movimiento de Liberación Nacional. Pues yo creo que tendría alguna agrupación que contactarse con nosotros para poder encauzar o ver dónde vamos a colocar este tipo de lucha, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una queja y ya la hice, necesito que le den seguimiento o quiero presentar de manera específica dónde acudo. Es decir, ¿tienen un correo, tienen un teléfono o qué hago yo? Pueden contactarse con nosotros, tiene mi nombre. ¿Por qué no lo dices para que la gente lo...? Sí, como no, soy la profesora Elvira Arellano Juárez, de la sección 18, Escuela de Formación Política. Tenemos un correo electrónico que es mlnmichoacán@hotmail, donde pueden escribirnos, pero algo debe quedar muy claro: no es un tribunal que vaya a solucionar cuestiones de manera civil, es un tribunal ético y moral. El capítulo México lo denominaron libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos, que tiene que ver precisamente con eso. Por ejemplo, hay una caravana, tenemos ya actividades agendadas, hay una caravana que va a Ciudad Juárez. El tema de Ciudad Juárez lo asociamos inmediatamente con las mujeres, sí. Es el tema feminicidios. Todavía hay tiempo de que pudieran integrarse, que pudieran hacer una denuncia al pueblo y que el pueblo sepa lo que realmente pasa. Hay crímenes que quedan olvidados. Por ejemplo, todos los indocumentados que mueren en el desierto, que tienen una cruz blanca donde no hay nombre, eso es una violentación. Eso es importante que la gente sepa. Sí, no solamente las cifras que nos da el gobierno, ¿no? Eso es principalmente lo que queremos proyectar. Esperemos que podamos acrecentar el mensaje al pueblo a través de estos correos y ya nos organizaríamos, claro que sí. Bueno, Leticia Florian, la compañera, ya nos está correteando. Mostró
aviso de 30 segundos, presionada por Paco Durón, el técnico de multimedia. Pues le agradecemos, profesora, y estaremos pendientes de este tipo de eventos y bueno, de ver cómo en octubre, cómo se da precisamente el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el caso de Michoacán, bajo el área del empleo. Sí, yo igualmente agradecer la invitación y esperemos que nuevamente el espacio pueda ser abrirse, compartido, sí, porque este tema es muy amplio. Es importante para nosotros que la gente lo conozca y que sepan que estamos trabajando y sobre todo que vuelva a confiar. La que no confía y la que tiene fe, bueno, pues esperemos que se una este tipo de causas que son las mayores, son las populares, las del pueblo. Samuel, muchas gracias. Bueno, terminamos y seguimos pendientes.